Alberto Fernández, si Messi se quiere sacar foto con Macri, problema de Messi. El presidente Alberto Fernández habló esta noche de la situación de inseguridad que vive Rosario y aseguró, lo que dijo Aníbal. Lo dijo en sentido figurado. Cuando Aníbal dicen han ganado no significa que nos hayan vencido. En una entrevista con C5N, Sumo, el crimen organizado lleva décadas en Rosario. No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro. Uno podría hacer mil especulaciones que no quiero hacer. El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no sé qué tanto está involucrado en este caso. Existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa. Ante la consulta de si le molestó la foto del capitán de la selección con el expresidente Mauricio Macri. Respondió, la verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto con la que saca la gente. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría si Messi se quiere sacar una foto con Macri. Problema de Messi. Fernández no descartó hoy la posibilidad de que el ejército pueda colaborar en los planes para urbanizar los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes. Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en esa tarea puede colaborar el ejército. Pero sin armas, dijo el presidente y recordó que en Rosario hay excomisarios presos por narcotráfico y sostuvo que en Santa Fe hay un crimen organizado que lleva décadas. También afirmó esta noche que su mensaje ante la Asamblea Legislativa buscó romper un cerco mediático que tapa muchos logros del gobierno nacional. Y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue como andar en un pantano. No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo, pero hicimos lo correcto, señaló el jefe de Estado durante la entrevista con el canal oficialista. Sobre la suba de precios, se defendió, la inflación es un tema regional. Los sociólogos siempre dicen que el fenómeno hay que analizarlo en un momento dado y no en abstracto. El tema inflacionario de Argentina hay que analizarlo con el contexto del país. Y es que nosotros llegamos al gobierno con 54 puntos de inflación. Endeudados, y enfrentamos la pandemia sin ningún tipo de crédito. Emitimos, eso desordenó un poco las cuentas públicas, todo esto también termina teniendo efectos inflacionarios. No es muy distinto de lo que le pasa a a Europa con la diferencia que ellos pueden acceder al crédito. El nuestro un escenario un poco peor. Luego sumó que la inflación de enero fue porque 35 millones de personas se fueron de vacaciones por lo que la hotelería y la gastronomía empujaron los precios para arriba. Según el mandatario, en marzo también será alto por el comienzo de clases, pero en abril comienza a morigerar. Fernández también consideró esta noche que el diputado nacional Javier Milei es un empleado de las multinacionales. Hoy que se cumplen 3 años del primer caso de la pandemia. Tengo la impresión de que la pandemia nos ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes. Porque la verdad vieron con frustración su juventud. Hubo 2 años donde estuvieron restringidos en un montón de cosas y de repente aparece alguien que les dice la palabra libertad y los obnubila con la palabra libertad. Detrás de esa palabra hay una gran mentira porque es la libertad de la que se van a beneficiar pocos y seguramente muchos de los jóvenes. Esos no se van a beneficiar con la libertad, dijo Fernández y Sumo. Tengo la impresión que por una cuestión anímica colectiva la juventud está un poco propensa a no escuchar a la política y está muy propensa a escuchar los mensajes antisistema y Milei parece ser antisistema. Pero es la encarnación misma del sistema. El presidente Sumo, no me quiero detener en este personaje, pero quien le paga a Milei es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JXC. El presidente Alberto Fernández consideró esta noche que seguramente no todo es lo mismo en la oposición.
y calificó como penosa la actitud que tuvo el interbloque de Juntos por el Cambio durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa. Sobre el apagón del miércoles afirmó no tener dudas sobre que lo ocurrido tras su discurso ante la Asamblea Legislativa fue un sabotaje por sus dichos. Con la mirada puesta en el año electoral, el jefe de Estado pidió que la gente vote al espacio que integra cualquiera sea el candidato. Tenemos un camino claro. Sabemos lo que queremos y cómo llegar. Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción seré yo y si no será otro. Para Fernández, las PASO son el único camino claro para que podamos ponernos en valor. Hecha la distinción, animó a que cualquier referente de la escena política se sume a una interna si lo desea. Sí, Juan Grabois quiere ser candidato. Bienvenido a ser candidato. Lo mismo para Guado, De Pedro y Sergio Massa. El problema está cuando el candidato lo elegimos entre 2 o 3. Ese es el problema. Aclaró a continuación. Vos fuiste un candidato elegido a dedo, afirmaron los periodistas enviados por C5N. A lo que el presidente respondió, sí. Y no quiero que eso vuelva a pasar. No quiero yo poner candidato ni que nadie lo ponga. Fernández, previo a la entrevista, expresó hoy su gratitud eterna al personal de salud que combatió a la pandemia de la COVID-19. Durante un acto de homenaje a los profesionales del sector al cumplirse 3 años de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país. Lo dijo en el cierre del Encuentro Nacional Un País, una respuesta, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, CCK, donde se homenajeó a todos los equipos del país que trabajaron en el cuidado de la población y para morigerar el impacto de la pandemia. Con la pandemia nos involucramos todos, pero para con el personal salud solo guardaré una gratitud eterna. En terapia, los médicos, enfermeros y kinesiólogos estuvieron exponiendo sus vidas. Estamos en deuda con ustedes y es lo menos que podemos hacer. Para un presidente es difícil hablar de este tiempo que nos tocó vivir, señaló Fernández al hablar en el espacio Ballena Azul del CCK. En un acto que compartió con la ministra de Salud, Carla Bisotti, el mandatario remarcó que en febrero de 2020 estuvo en Europa con varias personalidades y una líder europea me preguntaba por el virus, porque había muy poca información. Me advirtió que el virus podía tener consecuencias muy graves, daños a la economía. Esa líder era, la por entonces canciller alemana, Angela Merkel, en una cena que tuvimos. Al llegar a Buenos Aires hablé con el exministro de Salud, Ginés González García, y me dijo que había que estar atentos, recordó Fernández. A las 2 semanas de haber venido de Europa la pandemia estaba impiedosa, recordó. Comentó que en España, en Italia, no sabían cómo controlar los casos y se veían imágenes tremendas. Hablé con Giuseppe Conte, el por entonces primer ministro de Italia, con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y no entendían cómo calmar eso. No tenemos un remedio, me decían. Proponían aislarse para evitar tener contacto, apuntó el jefe de Estado. Luego, el virus llegó a la Argentina y pedí que armaran un equipo médico para ver de qué se trataba, contó el jefe de Estado. En ese sentido, Fernández añadió que se hizo con grandes médicos que lo hicieron desinteresadamente y ninguno cobró un centavo por asistirme. Fernández reseñó que llegó al gobierno sin ministerio de salud, con un sistema hospitalario abandonado. En un país donde había vuelto el sarampión, y no se construían hospitales. Argentina era productor y proveedor de respiradores de una empresa cordobesa que los vendía afuera, rememoró. El jefe de Estado contó que tomó en esos días la decisión de prohibir esa exportación para comprarlos y así se pudo dotar de 4.000 camas con respiradores automáticos a los centros asistenciales del país. Además, construimos más de 30 hospitales modulares, con más camas de terapia y una mejor atención para nuestra gente, sintetizó. Fernández se refirió también a la necesidad de producir alimentos para que lleguen a barrios carenciados y en ese sentido distinguió a las Fuerzas Armadas, que trabajaron como nunca y llegaron a todos los rincones del país. Cada uno hizo lo que debía hacer y más,
Recorrí barrios humildes, los comedores y merenderos en sus casas precarias y vi la solidaridad del que menos tiene, aportó el presidente.